Hola ecoartistas, bienvenidos a Ecobrisa. Hoy vamos a reutilizar una caja de cartón, cualquier caja que tengan en casa. En mi caso voy a quitar la tapa porque solamente voy a usar la base de la caja. También voy a quitar estas solapas que no me van a hacer falta. Lo que sí les recomiendo es que la abran para que quede como se ve en pantalla. De esta forma será mucho más fácil forrarla. Ponemos cola blanca y vamos a distribuirla bien con un pincel o brocha para cubrir toda la superficie. Ahora la voy a pegar sobre tela de algodón. Es importante que sea de algodón para que no se manche, dejando a los laterales sobrante suficiente para cubrir el borde. Le doy la vuelta para asegurarme de que todo quede liso. Ahora sí voy a ir cubriendo cada lateral. Corto más o menos a 1,5 centímetros del borde del cartón. Y me aseguro que en la esquina me quede más o menos medio centímetro para cubrir bien cada esquina. Ahora que cortamos la tela, vamos a ir pegándola hacia la caja. Siempre utilizamos cola blanca con tela de algodón. Yo utilizo esta pieza de plástico para que se me haga más fácil. Pero no es necesario, pueden utilizar una regla o un cartón. Presionamos sobre las esquinas y es ahí donde se queda cubierta ya la esquina. Les recomiendo todos estos pequeños detalles por si ustedes quieren hacer este tipo de trabajos para vender. Como ven, se queda bien cubierto el borde, totalmente impecable, y eso es necesario cuando se trabaja para vender. Hacemos lo mismo del otro lado. Es importante, sobre todo cuando hacemos trabajos reciclados, que el terminado sea totalmente prolijo, porque solamente así podrán darle valor a su producto. Cubrimos también ahora los laterales con la misma técnica y aquí voy a ir pegando las solapas a los laterales para darle ya forma a la caja. Y así nos queda la caja por dentro. Como pueden ver, un terminado totalmente prolijo, sin pegostes de pegamento por ninguna parte. Eso es importante. Ahora voy a cubrir la parte exterior con esta cuerda de yute, ya que está en tendencia, y cuando quieren hacer algo para vender tienen que fijarse también en las tendencias. Yo comienzo pegando la cuerda por el lateral, ya que sobre esto pegaré las asas y así cubriré ese pequeño fallo que queda. Pegamos con silicona caliente. La primera fila lo haremos poco a poco para cubrir bien el borde, que no nos quede fallos, intentar hacerlo lo más recto posible, así que mejor pegar de poco en poco. Cuando utilizamos silicona caliente es importante que evitemos dejar los hilos o pegostes de pegamento. Eso hace que nuestro producto pierda valor porque el terminado no sería bueno. Por lo tanto, no pongan tanto pegamento, pongan una pequeña línea y si hace falta ponen un poco más. Cuando vamos a llegar ya a donde empezamos, vamos a hacerle un corte sesgo a la punta para que no nos quede un desnivel tan notorio cuando vamos a empezar la siguiente fila. Y ahora sí, vamos con la segunda fila. Una vez que hemos hecho la primera, pues el resto ya es mucho más fácil porque simplemente vamos siguiendo la fila anterior. Y vamos a hacer esto hasta cubrir toda la caja. Aunque la caja no era tan gruesa, con esta técnica ha quedado súper resistente. Ahora vamos a hacer las asas con la misma cuerda que tenemos. Para eso hago un nudo en la punta y voy a hacer otro nudo para la otra punta, pero voy a tomar la medida de la propia caja. Esto es totalmente opcional. Esta es la medida que yo utilicé. Ustedes pueden utilizar la que quieran. Ya tenemos la medida, cortamos y repetimos para hacer las dos asas. Aquí tenemos el principio, aunque es casi imperceptible, pero sobre esto pegaremos el asa. Un poco de silicona. Nos aseguramos de que se pegue bien y así hemos cubierto esa unión o desnivel que se pueda causar al cambiar de fila. Pegamos la otra parte y añadimos silicona caliente en los nudos. Esto hará que se pegue mejor.
Y ya tenemos la caja con las dos asas. Se ve súper chula y bastante resistente. El detalle de los nudos me encanta. Y para terminar, en la base vamos a cortar una caja de cereales del mismo tamaño y lo pegamos en su lugar. Y listo, ya tenemos una cajita decorada súper chula en tendencia, ideal para regalar o para vender. Si quieres ver más ideas similares, te dejo este video, y para no perderte ningún video de reciclaje, no olvides suscribirte al canal. Hasta la próxima.